En el tema de hoy hablaremos sobre los materiales para alta temperatura que se emplean principalmente en los motores, en las turbinas de los aviones. Nos centraremos especialmente en las aleaciones metálicas, en concreto en aquellas basadas en níquel. La estructura que seguiremos será la siguiente. Primero hablaremos de los motores aeronáuticos en general. En segundo lugar, continuaremos hablando de las condiciones de servicio. Seguiremos hablando de los materiales para motores aeronáuticos. En cuarto punto, hablaremos de estas superaleaciones en base níquel, aunque hay otros materiales, pero nosotros solo hablaremos de este tipo de aleación. Y por último, hablaremos de los recubrimientos, para qué se utilizan y qué se consigue con ellos. Como ya todos sabremos, los motores utilizados en aeronáutica fundamentalmente son aquellos basados en turbinas de gas. Una turbina de gas no es más que un sistema de propulsión que aporta empuje a la aeronave. En esta turbina de gas distinguimos algunas partes principales, como son el compresor, la cámara de combustión, a continuación la turbina y por último el escape. Se me ha olvidado comentar que la zona por la que entra el aire es la admisión. El funcionamiento de la turbina es el siguiente. El aire atmosférico entra por la admisión, es absorbido por el compresor que comprime dicho aire, es decir, aumenta la presión a la que se encuentra dicho aire hasta que ese aire a alta presión entra en la cámara de combustión. En este punto se inyecta el combustible y se inflama junto con este aire a alta presión. Ese aire ya a alta presión y además a alta temperatura, por esa combustión, sale a gran velocidad liberando energía a través de la turbina, que es el componente del motor que se ve sometido a las mayores cargas debido especialmente a esa alta temperatura a la que se encuentran los gases cuando cruzan por esta zona del motor. Y finalmente los gases escapan a la atmósfera. Los diferentes tipos de turbina que tenemos son 4. Estas son las dos primeras. En primer lugar, el turbojet, que es uno de los más antiguos que tenemos. Como acabamos de contar, tenemos la entrada de aire a presión atmosférica, la compresión de ese aire que ocurre a lo largo de las etapas de compresor, a continuación la entrada en la cámara de combustión y por último la salida, habiendo pasado antes por la turbina. El turbofan es similar al anterior, pero tenemos una primera etapa en el compresor que es el ventilador, que es el fan. Este fan tiene dos funciones. Por un lado, reducir el nivel de ruido debido a los gases que son expulsados por el escape a la atmósfera y por otro lado también reducir el consumo de combustible de dicho motor. Además, en el turbofan de la imagen vemos que tenemos dos secciones, dos ejes diferentes que permiten tener dos velocidades de giro diferentes. Por un lado, el eje que tenemos en morado y por otro lado, el eje que tenemos en verde. El siguiente es el turboshaft o turboeje. En este caso, este tipo de turbina no está especialmente indicada para obtener un empuje que permita a la aeronave avanzar, sino obtener potencia en un eje de transmisión a través del cual obtendremos una energía de salida. Esa energía, por ejemplo, la podemos utilizar para mover el rotor de un helicóptero. Muchos helicópteros tienen turbinas de gas como motores del rotor. Y por último, el turboprop o turbopropeller. En este caso, la potencia del motor no busca proporcionar un empuje a la aeronave, sino a través de un eje de transmisión conseguir el movimiento de una hélice, por ejemplo. ¿Qué tipo de condiciones tenemos a lo largo de la turbina? Bien, pues si hablamos de presión, la presión inicialmente es baja cuando tenemos la entrada del aire atmosférico y a medida que va atravesando etapas de compresión, la presión de dicho gas va aumentando hasta que alcanza la cámara de combustión, donde la presión del aire es máxima. A partir de ese momento, se producirá la combustión, aumentará mucho la temperatura, como vamos viendo en esta imagen de la derecha. En la cámara de combustión tenemos la máxima presión y también la máxima temperatura. De ahí en adelante, el aire posee una gran cantidad de energía y esa energía es absorbida en parte por las etapas de turbina posteriores. El aire se va enfriando y va reduciendo su presión, hasta que finalmente escapa hasta la presión atmosférica que tiene en el exterior.
Además de la presión y temperatura, los componentes móviles del motor de gas, como son los rotores del compresor y especialmente los rotores de la turbina, giran a gran velocidad, con lo cual están sometidos también a unos esfuerzos mecánicos importantes debidos a la fuerza centrífuga. Los parámetros de diseño más importantes a la hora de construir una turbina de gas con un alto rendimiento son el caudal de aire. Cuanto mayor sea la cantidad de aire por segundo, es decir, kilogramos por segundo o litros por segundo que podamos desplazar de aire, mayor será el empuje que obtendremos en nuestro motor. Mayor será el empuje que tendrá nuestra aeronave. ¿Cómo podemos aumentar el caudal? Bueno, pues podemos aumentar el caudal aumentando el diámetro de la admisión del motor. Es decir, en definitiva, estamos aumentando el tamaño del motor, con lo que también estaremos aumentando el peso de dicho motor. En segundo lugar, la relación de presiones. Esta determina el rendimiento máximo de la turbina, es decir, la cantidad de energía que podemos aprovechar respecto a la energía que estamos introduciendo, por ejemplo, a través del combustible. Y por último, la temperatura máxima, es decir, a qué temperatura podemos subir nuestro motor y que siga funcionando de una forma segura, ya que esta temperatura máxima, cuanto mayor sea, mayor será la potencia que podemos extraer del motor y también reduce el consumo específico, es decir, los kilogramos de combustible por caballo de vapor de potencia entregado del motor. Lo vemos en este diagrama de la derecha, en el que vemos cómo a lo largo de la historia, a lo largo de las últimas décadas, el consumo de combustible en el eje vertical a la izquierda, sería esta línea que va bajando, va descendiendo, ese consumo ha ido reduciéndose progresivamente al tiempo que la potencia máxima que podíamos obtener de un motor aumentaba. Esto sería el empuje en el momento del despegue, es decir, el empuje máximo que nos puede proporcionar un motor. ¿Cómo se ha conseguido esta evolución? Pues entre otras cosas, consiguiendo que el motor pueda trabajar a mayores temperaturas, utilizando materiales que puedan soportar ese nivel de temperaturas. En estos dos gráficos, de nuevo, observamos cómo depende el consumo de combustible, la línea azul, con la temperatura máxima del motor. Vemos cómo a medida que aumenta la temperatura, el consumo desciende. Y a la derecha vemos también cómo a medida que aumenta la temperatura máxima del motor, la potencia específica, es decir, la potencia por kilogramos de aire consumido por el motor, aumenta. A la hora de seleccionar materiales para un motor, tendremos entonces que tener en cuenta cuál es la temperatura en servicio de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, los componentes que se encuentran en la toma de aire o en la carcasa exterior son aquellos sometidos a las temperaturas más bajas. Entonces podremos fabricarlos en materiales compuestos basados en matrices poliméricas o en aluminio. Lo mismo ocurre con las etapas de compresión más frías, es decir, las etapas de baja presión. Estas se fabrican en titanio. En cambio, las últimas etapas de compresión, por ejemplo, las vemos aquí en esta imagen, serían estas que tenemos aquí. Estas están fabricadas ya en aleaciones resistentes a esas altas temperaturas, las que llamamos superaleaciones. En este caso, en la imagen, todo el color rojo que vemos aquí, por ejemplo, en toda la zona de la turbina, todas las etapas de turbina están fabricadas en superaleaciones. Asimismo, los componentes de la cámara de combustión también se fabrican en superaleaciones. ¿Qué requerimientos particulares deben cumplir estos componentes? Pues si nos fijamos en la etapa del compresor, estos estarán sometidos a una fuerza centrífuga intensa debido a que giran a alta velocidad. Cuanto mayor sea el tamaño, es decir, el diámetro de esos rotores de la etapa de compresión, mayor será el estado de tensiones que tengan que soportar, llegando hasta los 500 megapascales aproximadamente. Y en las últimas etapas de compresión, como decíamos, se alcanzan temperaturas de hasta 550 grados centígrados, siendo ya algo bastante alto para tratarse de titanio, por ejemplo. Continuando con la cámara de combustión,
En este caso no se soportan grandes cargas mecánicas, ya que en la cámara de combustión no tenemos elementos móviles. Sin embargo, las temperaturas son las más altas de todo el motor, alcanzando temperaturas de en torno a 1500 grados o incluso más. A continuación tenemos los discos y álabes de turbina, que como en el caso del compresor giran a gran velocidad, con lo cual tenemos unas cargas mecánicas importantes. De nuevo, cuanto mayor es el diámetro de estas etapas, mayor es la carga que soportan, y las temperaturas son también bastante altas, rondando incluso los 800, 900 y cerca de 1000 o incluso más temperatura, 1000 grados. En resumen, ¿qué propiedades son las óptimas para este tipo de aplicaciones? Bueno, pues en primer lugar necesitamos materiales que tengan un alto límite elástico para soportar esa carga mecánica. En segundo lugar, una buena tenacidad y resistencia al impacto, ya que podemos tener el impacto de material, por ejemplo, que sea succionado por la turbina. Un muy buen comportamiento a fatiga debido a que estos componentes estarán trabajando en ciclos de carga y descarga durante los vuelos, así como una buena resistencia a termofluencia. ¿Qué queremos decir con termofluencia? Pues deben soportar cargas sostenidas durante largos periodos de tiempo a alta temperatura, aunque un poco más adelante veremos en qué consiste la fluencia. Y por supuesto, a esa alta temperatura, ¿qué fenómeno tiende a ocurrir en las aleaciones? Pues el fenómeno de oxidación o corrosión. Así que también tendremos que tener en cuenta este aspecto. Y por último, la expansión térmica. Al ser componentes que pueden alcanzar, podemos tener cambios de temperatura de más de 1000 grados centígrados, la dilatación debido a esa expansión térmica es muy importante. Y habrá también que tenerla en cuenta. Cuanto más bajo sea el coeficiente de expansión térmica, menores serán las deformaciones. A lo largo de la historia, el tipo de aleaciones utilizadas en las turbinas de gas ha ido evolucionando, pasando del acero, que se utilizaba originalmente, siendo sustituido este por titanio, como hemos visto, para las etapas de compresión, y níquel para las etapas de turbina, para soportar esas altas temperaturas. Además, el titanio ofrece la ventaja de ser mucho más ligero que el acero. En cambio, las aleaciones de aluminio han ido cayendo en desuso debido a su bajo punto de fusión. Y por último, los materiales compuestos han ido ganando también cada vez más importancia, sobre todo aquellos que tienen matrices cerámicas, aquí tenemos los CMCs, matrices metálicas o materiales compuestos carbono-carbono, en los que tanto matriz como refuerzo están fabricados en carbón, que presenta una muy buena resistencia a alta temperatura. En esta imagen vemos las dos grandes familias de materiales, por un lado la familia de aleaciones de titanio, que se emplea en las etapas de compresión frías, y la familia de aleaciones de níquel, que se emplea en las etapas de turbina y en las etapas de compresor de mayor temperatura, es decir, en las últimas etapas del compresor. Hasta ahora solo hemos hablado de aleaciones metálicas para este tipo de aplicación, en la que tienen que soportar altos esfuerzos mecánicos a alta temperatura. Sin embargo, no hemos hablado de los materiales cerámicos, que generalmente combinan esas propiedades. Los materiales cerámicos presentan puntos de fusión muy elevados, en general por encima de la mayoría de metales y aleaciones, como vemos en este diagrama de Ashby aquí a la derecha. Aquí tenemos los cerámicos. A la izquierda tenemos el listado de propiedades ideales que deberían cumplir estos materiales para ser aplicados en un motor de gas, en una turbina de gas. Los materiales cerámicos poseen, como hemos dicho, un alto límite elástico, una buena resistencia a fatiga, también a termofluencia, no se oxidan con facilidad y su coeficiente de expansión térmica es muy bajo. En cambio, son materiales con una tenacidad muy baja. Es decir, son frágiles, se pueden fracturar con relativa facilidad, por ejemplo, ante un impacto, cosa que puede ocurrir en una turbina de gas si el motor succiona algún tipo de material sólido. En la tabla de aquí abajo tenemos un resumen de estas propiedades. Los cerámicos en general son más frágiles que las aleaciones metálicas, sin embargo suelen ser mucho más resistentes a la corrosión. La resistencia a termofluencia y la resistencia mecánica suele ser bastante buena, sin embargo, ante cargas de tracción
esa resistencia es mucho peor. Se comportan mejor ante cargas de compresión. Las técnicas de unión en materiales cerámicos son más limitadas y su capacidad de conformado, es decir, de ser deformados para adquirir una nueva geometría, son prácticamente nulas. ¿En qué consiste la fluencia? Hemos hablado de ella, de la fluencia o la termofluencia. Bien, si imaginamos un sólido sobre el que aplicamos una tensión constante, sigma sub 0, lo que obtendremos será una deformación que será inversamente proporcional a la rigidez de este sólido. Sin embargo, si mantenemos ese estado de tensión en el tiempo, lo que tendremos es que a lo largo de ese tiempo la deformación irá cambiando. Tendremos una función del tiempo en la deformación, siempre que, como decimos, la tensión aplicada sea constante e igual a sigma cero. La deformación evolucionará de la siguiente manera. Tendremos un valor inicial, como decimos, una deformación del material inmediatamente al aplicar esa tensión inicial, y a lo largo del tiempo lo que veremos es que esa deformación va evolucionando en una fase estacionaria, esa evolución es lineal, con una velocidad de deformación constante, y una fase final en la que la deformación se acelera hasta que se produce la rotura del material. Por supuesto, esta rotura del material y esta forma que tiene esta curva dependerá del estado de tensiones a aplicar, sigma cero. La velocidad de deformación en la fase estacionaria es un parámetro crítico que determina en buena parte cómo es el comportamiento a fluencia de nuestro material. Y esa velocidad de deformación se suele representar de la siguiente manera. Es aquí donde podemos ver el efecto que tiene la temperatura. A mayor temperatura, mayor será esa velocidad de deformación. Y eso es lo que vemos en este gráfico. A medida que aumentamos la temperatura, la velocidad de deformación también aumenta y el tiempo que tarda ese material en alcanzar la rotura es menor. Así que este sería un comportamiento típico a termofluencia. Tenemos diferentes variables como la temperatura, el tiempo y el nivel de tensiones. Sigma sub 0. Un material con buena resistencia a la termofluencia será capaz de sobrevivir durante más tiempo a un estado de cargas dado a una temperatura dada. Y finalmente empezamos a hablar de las superaleaciones base-níquel. Una superaleación es aquella aleación metálica que se utiliza a alta temperatura, típicamente por encima del 70% de su temperatura de fusión. Estas aleaciones suelen ser basadas en acero, o en cobalto o en níquel, aunque en motores aeronáuticos las que más se suelen ver son basadas en níquel. El objetivo entonces de estas superaleaciones es tener una buena resistencia a la termofluencia y también ser resistentes a la oxidación a alta temperatura. Todas las aleaciones metálicas tienden a ablandarse al aumentar la temperatura, es decir, a partir de un determinado valor de temperatura, el límite elástico se reduce dramáticamente, como vemos aquí en el titanio, o en el aluminio, en el acero y en el níquel también, aunque en este caso el níquel es capaz de alcanzar temperaturas más altas. O las aleaciones de níquel, como vamos a ver, son capaces de alcanzar temperaturas más altas. Los aleantes principales de las superaleaciones de níquel son el aluminio y el titanio, que se encuentran en concentraciones típicamente inferiores al 10%, formando precipitados. La microestructura de estas superaleaciones está formada por dos fases. Una fase gamma, como la que tenemos aquí a la izquierda, con una estructura FCC, bien puede ser formada por átomos de níquel o formada por átomos de aluminio o titanio. Y la más importante, una fase gamma prima, que es la que nos proporciona esa buena resistencia a la termofluencia y tiene una estructura cristalina como la que vemos en la imagen de la derecha. También es un FCC, pero en este caso en los vértices del cubo tenemos átomos de aluminio y en el centro de las caras tenemos átomos de níquel. Este sería un ejemplo de fase gamma, ya que en lugar de aluminio podríamos tener titanio y formar los siguientes compuestos. Este níquel 3 aluminio, níquel 3 titanio o níquel 3 aluminio o titanio.
La obtención de la fase gamma se consigue siguiendo un tratamiento térmico como el que vemos en la figura de la derecha. En primer lugar, aumentamos a una temperatura suficientemente alta nuestra aleación hasta que tenemos todos los elementos en solución. A continuación, enfriamos rápidamente y por último realizamos un tratamiento de maduración a una cierta temperatura durante un tiempo determinado. A lo largo de esa maduración se producirán los precipitados en forma de esta fase gamma prima. La cantidad y el tamaño de estos precipitados dependerán de esa temperatura a la que realizamos el envejecimiento y también al tiempo durante el que realizamos ese tratamiento. Si observamos una micrografía de una de estas superaleaciones, lo que veremos será algo como lo que tenemos aquí a la derecha. Veremos una estructura de bloques perfectamente apilados. Esos bloques son la fase gamma prima y entre esos bloques veremos la fase gamma, que tiene el papel de matriz, de ligar, de mantener unidos todos esos cubos que son la fase gamma prima. Vimos anteriormente que a medida que aumenta la temperatura en una aleación, la resistencia o el límite elástico de dicha aleación se termina degradando rápidamente. Eso se debe a que esa temperatura favorece el movimiento de las dislocaciones. Es decir, las dislocaciones necesitan menos cantidad de energía para avanzar a lo largo del material. El avance y la acumulación de dichas dislocaciones es lo que termina provocando la deformación irreversible del material, la deformación plástica. Sin embargo, esta fase gamma prima es muy resistente incluso a alta temperatura. Y no solo eso, sino que además tiene una estructura de red muy similar a la de la fase gamma, con lo cual podemos obtener una estructura coherente. ¿Qué queremos decir con coherente? Bueno, pues si recordamos, la fase gamma prima y la fase gamma se encuentran alineadas perfectamente. Eso es lo que queremos decir con coherente. Con lo cual no tenemos ningún tipo de discontinuidad, que es lo que ocurriría si no tuvieran esos parámetros de red similares. Se encuentran perfectamente alineadas gamma y gamma prima. Aprovecho también para recordar que esta microestructura que vemos en la imagen formaría parte del mismo grano metálico en toda nuestra pieza, ¿vale? Aquí no tenemos bordes de grano, son precipitados coherentes, además. El hecho de que sean coherentes facilita, como decimos, el bloqueo de las dislocaciones. ¿Por qué? Las dislocaciones podrán formarse en la fase gamma, pero no podrán avanzar a través de la fase gamma prima, porque es más resistente. Aquí, por ejemplo, vemos esas dislocaciones a lo largo de esa matriz, que es la fase gamma, entre los bloques de fase gamma prima. Este sería uno de estos bloques, uno de estos precipitados resistentes a alta temperatura. Y vemos cómo no pueden cruzar, no pueden atravesar esas dislocaciones las fases gamma prima, con lo que esto resulta en una mayor resistencia del material. En este gráfico de la derecha, eso es lo que vemos. Nuestro material, en este caso una superaleación con un 20% de fase gamma prima, mantiene un valor de límite elástico sin verse afectado por la temperatura hasta los 700 grados. A partir de ese valor sí que se produce un deterioro del límite elástico. En cambio, si nuestro componente o nuestro material no necesitamos que soporte una temperatura tan alta y lo que requerimos es que sea más resistente, lo que queremos es aumentar el límite elástico de dicho material, pero que no soporte, como decimos, una temperatura tan alta, lo que buscaremos será la formación de una fase gamma prima prima o doble prima. ¿Cómo lo haremos? Añadiendo aleantes como el niobio o el vanadio. Esta fase gamma prima prima tiene forma de disco. Los precipitados que se forman tienen esa geometría como de disco. Favorece el refinamiento de los granos en caso de tener una estructura policristalina y su obtención requiere, sin embargo, un gran control de los parámetros del proceso, como son la composición de la aleación, la temperatura y el tiempo en esos tratamientos térmicos. La estructura cristalina de este tipo de fase es la que vemos en la imagen de la derecha. No es FCC, es diferente a esas FCC de la fase gamma y de la fase gamma prima. Como hemos visto, los aleantes principales de las superaleaciones de níquel son el aluminio y el titanio, con los que obtenemos ese precipitado de gamma prima.
Sin embargo, se utilizan muchos otros aleantes para el endurecimiento por solución sólida, como el molibdeno, el cromo, el cobalto, el hierro, etcétera, etcétera. Y muy importante también, tenemos altas cantidades de cromo que forman una capa superficial protectora contra la oxidación. Esta capa superficial además debe ser estable, debe mantenerse incluso a esas altas temperaturas. No tendría sentido intentar mantener ese límite elástico a alta temperatura y que el material se oxidara con facilidad. Es otro de los objetivos de este tipo de superaleaciones, ser resistente a la oxidación a alta temperatura. En el caso de tener una estructura policristalina, es decir, en el caso de tener muchos granos, tendremos bordes de grano, que es necesario reforzar, que es necesario endurecer. Eso se puede conseguir añadiendo boro y circonio, que mejoran el comportamiento a fluencia de esos bordes de grano, o añadiendo carburos que van a endurecer también esos bordes de grano. Necesitaremos, por supuesto, carbono y otros elementos que formarán estos carburos junto con el carbono, como el cromo, el molibdeno, el wolframio, el niobio, etcétera, etcétera. Un método más para conseguir endurecer aún más estas superaleaciones es la utilización de óxidos dispersos, óxidos de itrio o de torio, que forman también una capa protectora contra la corrosión, al igual que el cromo, como acabamos de ver. Aumentan también la estabilidad de la microestructura, especialmente a alta temperatura. Sin embargo, estos óxidos, tanto de itrio como de torio, como acabamos de ver, solo pueden ser añadidos, incorporados a la aleación por medio de aleación mecánica. ¿Y esto qué quiere decir? Que solo pueden ser incorporados por medio de pulvimetalurgia. No podemos agregarlos, por ejemplo, por moldeo, ¿vale? Para conseguir una buena dispersión de estos óxidos se hace por vía pulvimetalúrgica, con lo cual su aplicación está limitada, ¿vale? No podemos obtener algunos tipos de geometrías o algunos tipos de componentes mediante este procedimiento. Hemos hablado de la composición y de la microestructura de este tipo de superaleaciones. Vamos a hablar ahora de cómo se fabrican estas superaleaciones. Históricamente, el tratamiento de aleaciones y metales se ha hecho por medio de la forja, primeramente, seguido del proceso de moldeo. La forja consiste en deformar el material y conseguir la geometría del componente por medio de la aplicación de presión o el golpeo, tanto en frío como en caliente. Y el moldeo, pues tenemos una aleación fundida y la enfriamos dentro de un molde. De esta forma conseguimos estructuras policristalinas. Policristalinas aproximadamente equiaxiales. Eso quiere decir que tenemos una estructura formada por muchos granos, por muchos cristales, que tienen un tamaño más o menos similar. Sin embargo, este tipo de estructuras policristalinas hace que tengamos bordes de grano entre cada uno de estos cristales. Estos bordes de grano son puntos débiles que tienen un comportamiento muy malo tanto a fatiga como a termofluencia, con lo cual su rendimiento en este tipo de aplicaciones a alta temperatura no era muy bueno. Con el paso del tiempo se diseñaron nuevos procesos de fabricación, como es la solidificación direccional. Esta se empezó a realizar en la década de los 60 y consistía en controlar el enfriamiento del molde, de forma que los granos comenzaran a solidificar aquí abajo, en una zona fría, en esta placa de enfriamiento, y controlando la temperatura del molde, la solidificación de estos granos siguiera siempre la misma dirección. ¿Eso cómo lo hacemos? Manteniendo esta zona alta del molde a alta temperatura, no van a empezar a crecer por aquí granos solidificados de la aleación. Con lo cual, finalmente, lo que se obtiene es una estructura columnar de granos y se reduce en gran medida la cantidad y el efecto perjudicial de los bordes de grano, ya que todos los bordes de grano que vamos a tener son perpendiculares a la dirección de la carga. La carga, como sabemos, será en la dirección radial debido a la fuerza centrífuga que sufren los álabes al girar a alta velocidad. Así que el comportamiento de los componentes fabricados mediante este procedimiento es mucho mejor a fatiga y a termofluencia. Pero aún podemos hacerlo mejor todavía, y es hacer que no exista ningún borde de grano en todo nuestro álabe. ¿Cómo conseguimos un álabe monocristalino? En el que, como decimos, no tenemos ningún borde de grano, con lo cual es una estructura cristalina óptima en ese sentido. Bien, pues lo que hacemos es, inicialmente, comenzamos favoreciendo esa solidificación direccional desde una placa fría, obtenemos esos granos columnares,
Y a continuación tenemos un canal de estrangulamiento a través del cual solo va a poder pasar uno de los granos, uno de los cristales, y una vez que supere ese estrangulamiento, todo el material fundido que tenemos todavía dentro del molde del álabe va a empezar a solidificar siguiendo la dirección de ese cristal. Es decir, si nos imaginamos aquí la estructura cristalina de nuestra aleación, toda esta estructura va a tener la misma dirección. Además, estará controlada esa dirección también, ya que es muy importante. Este proceso de fabricación, esta fundición monocristalina, también se identifica con las siglas SX, Single Crystal. Así que, en resumen, de menor a mayor resistencia a termofluencia, tenemos las estructuras policristalinas, las estructuras por solidificación direccional y, por último, la estructura monocristalina, como vemos aquí en estas tres imágenes. En el gráfico de la izquierda está resumida la evolución histórica y la temperatura máxima que se podía alcanzar según el proceso de fabricación. Por ejemplo, aquí tenemos los álabes fabricados por el procedimiento de forja, por moldeo, por solidificación direccional y finalmente álabes monocristalinos, que pueden soportar las mayores temperaturas en servicio bajo un estado de carga, es decir, esa termofluencia. En el gráfico de la derecha también tenemos la resistencia a fluencia en primer lugar, la resistencia a fatiga térmica y también la resistencia a corrosión con cada una de las tres estrategias de fabricación, siendo los single crystal, los álabes monocristalinos, los que mejor comportamiento tienen de todos, como cabía esperar. Esta tabla recoge una colección de diferentes superaleaciones de níquel y aquí nos vamos a fijar en el proceso de fabricación. Estas aleaciones no solo se caracterizan por tener una cierta composición, aquí tenemos los detalles de los contenidos de cada uno de estos elementos, sino también por el proceso de fabricación. Tenemos aleaciones fabricadas por forja, aleaciones fabricadas por pulvimetalurgia, aleaciones monocristalinas, SX, aleaciones también endurecidas por óxidos dispersos, aquí lo tenemos, ODS, y algunas otras menos importantes, digamos. Bien, con esto hemos terminado todo lo que tiene que ver con la parte de los materiales de estas superaleaciones basadas en níquel, que son capaces de soportar temperaturas muy elevadas. Sin embargo, desde un punto de vista ingenieril, podemos buscar soluciones con las que estos componentes fabricados con estas superaleaciones puedan soportar temperaturas aún más altas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues por medio de dos estrategias. Por un lado, podemos refrigerar estos componentes, estos álabes, es decir, esta primera estrategia de diseños y mecanismos con los que refrigerarlos. De esa forma podemos hacer que los gases que recubren y pasan a través de los álabes puedan encontrarse a temperaturas aún más altas y los álabes puedan soportarlas. Y en segundo lugar, también se pueden añadir recubrimientos a los álabes con los que protegerlos y hacer que la superficie del álabe no esté expuesta a temperaturas tan elevadas. Para la refrigeración, lo que se suele hacer es diseñar canales a través de los cuales se hace circular aire frío y ese aire frío es capaz de extraer el calor que recibe el álabe del gas a alta temperatura. También ese aire frío es expulsado a través de canales, es inyectado a través de canales hacia la superficie más caliente de los álabes para que se genere una capa de aire frío y los gases a alta temperatura no entren en contacto directo con la superficie del álabe. Y en segundo lugar, como hemos comentado, se utilizan también recubrimientos térmicos o thermal barrier coatings, es decir, TBCs, es como se suelen encontrar. Estos TBCs son recubrimientos, es decir, esta capa que tenemos aquí es un recubrimiento cerámico. La superficie del álabe sería esta que vemos aquí a la izquierda. Y estos recubrimientos tienen una conductividad térmica muy baja, de forma que el delta de temperatura, el salto de temperatura entre los gases calientes que se encuentran a este nivel de temperatura y la temperatura que observa el álabe es muy grande. Tenemos hasta 170 grados de diferencia. Estos recubrimientos suelen estar fabricados, estos TBCs, están fabricados en materiales cerámicos, capaces de soportar esas altísimas temperaturas, por ejemplo, la circonia o el óxido de itrio, y tienen espesores muy pequeños. Estamos hablando del orden de décimas de milímetro.
Al estar la aleación del álave sometida a temperaturas menores, también se consigue que la velocidad de oxidación sea mucho menor y eso aumenta también la vida en fatiga del álave, así como su comportamiento a termofluencia. El compuesto empleado para fabricar estos recubrimientos suele ser la circonia, ya que presenta un coeficiente de expansión térmica similar a la de la superaleación, con lo cual las tensiones residuales térmicas entre el recubrimiento y la superaleación van a ser muy pequeñas, no va a haber una gran distorsión entre las dilataciones y contracciones del recubrimiento y del sustrato, y la conductividad térmica de este compuesto también es muy baja, con lo cual eso va a favorecer que este delta de temperatura sea mayor. Evidentemente, este compuesto también tiene que ser estable a alta temperatura y su coste es razonable, ¿vale? Habría otras soluciones, pero esta es la que mejor se ajusta a estas condiciones. Para que este recubrimiento se adhiera correctamente al sustrato, se hace crecer un óxido sobre esta superficie y este óxido hace de capa de anclaje. Favorece la adhesión del recubrimiento cerámico sobre la superficie del componente. Las técnicas de fabricación de este tipo de recubrimientos pueden ser por deposición directa de vapor, como es la que tenemos aquí abajo, con la que se obtiene un recubrimiento en forma de columnas. Estas columnas, por su morfología, presentan una conductividad térmica un poco más alta. Sin embargo, cuando este material es proyectado por plasma, la conductividad térmica es menor, ya que la morfología que tenemos en este caso es parecida a esta que vemos en la imagen superior. Tenemos láminas y entre esas láminas aparecen numerosos poros que hacen de aislante, con lo cual la conductividad térmica es mejor y protegen todavía más al sustrato de la temperatura exterior. En estas imágenes vemos cómo es la morfología en detalle de esas estructuras columnares que forman el recubrimiento cuando son crecidas, son producidas por deposición de vapor. Y con esto terminamos el tema. Hasta la próxima.